Hola, gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos a Gabriel de Mariner Landing, de Mariner Bank. Él se dedica a la parte de préstamos, comerciales para propiedades consideradas propiedades comerciales y también para gente que gana dinero fuera del país y quiere comprar aquí, además de los préstamos normales que ya conocemos en general. Pero esos dos son los que nos vamos a enfocar. Creo que son muy importantes, muy diferentes a lo que muchos otros manejan. Entonces, vamos a hablar con él sobre eso hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos o darle like si les gustó la información que les damos. Empezamos. Estamos con Gabriel Delgado de Mariner Bank. Buenos días, Gabriel. Buenos días para todos y gracias por tenernos aquí. A ver, cuéntame un poquito. ¿De dónde es Gabriel? Háblame del banco. ¿Cómo llegaste al banco? Cuéntame un poquito. ¿Cómo no? Pues nos mudamos, mi familia y yo, aquí a principios de los años 2000, cuando todavía quizás no habíamos tantos hispanos, por así decirlo, sí, ¿verdad? Y bueno, cuando aquí había un pequeño banco aquí comunitario que se llamaba Harbor Federal, comencé a trabajar con ese banco, y ese banco pasó siempre manejando la parte residencial y comercial, ambas. Ese banco pasó a ser un banco más grande, que todavía existe, y siempre tuve el deseo de regresar a un banco comunitario, precisamente por lo que los bancos comunitarios hacen por la comunidad. Y entonces hace unos 4 años y medio atrás, más o menos, acepté esta posición aquí en Mariner Bank. Tenemos 4 sucursales. ¿A dónde están esas sucursales? Cómo no. En Fort Pierce, la que más al sur está en Fort Pierce, en Indian River. Estaba ahí enfrente en la US1, enfrente de la avenida B, avenida C. Pero ya nos mudamos a nuestro edificio formal y podemos dar la dirección después si gustan. Sí, sí. Pero tenemos uno en Fort Pierce, tenemos 2 en Vero Beach, una en Sebastián y otra en Melbourne. Es decir, que vamos de Fort Pierce al norte, no tanto al sur. Si Dios lo permite, pues quizás en el futuro algo en Port St. Lucie, pero por ahora en Fort Pierce. So el que tenemos acá en el condado de St. Lucie es en Fort Pierce. Así es. Perfecto. Y a ver, ahora sí, cuéntame qué haces en el banco. Manejo lo que es la parte residencial más que nada. Manejo las procesadoras, los que hacen los cierres, nuestros oficiales de préstamos también. Tenemos 7 oficiales de préstamos, así que manejo este grupo de personas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el proceso de un préstamo residencial. Pero por muchos años me dediqué a comercial también. Entonces, pues el grupo que maneja la parte comercial junto conmigo, pues también lo conozco muy bien y por eso me siento capaz de responder cualquier pregunta que tenga que ver con eso. Por eso te invitamos. Además, porque hablas español. ¿Y tienen más gente que habla español en el banco? Tenemos en la sucursal de aquí de Fort Pierce, hay 2 personas que hablan español, un cajero y una de las personas que se sienta en los escritorios. Y bueno, no tenemos tanto como me gustaría, pero sí tenemos. Pero ahí estás para cualquier ayuda. Siempre. Aquí. Ahora, vamos a hablar a lo que vinimos. Hablemos de préstamos. Ustedes, a ver, son un banco local, son un banco comunitario, pero manejan, y yo creo que tal vez por eso manejan programas muy interesantes, como ese para extranjeros, o que ganan dinero en otro país, o que ganan dinero. ¿Cómo funciona eso? Cuéntame. Claro. La mayoría de los extranjeros que compran una propiedad, ya sea comercial o residencial, pero vamos a hablar comercial, casi siempre va a ser para inversión, ¿verdad? Para sacarle algún tipo de provecho económico. Es decir, las posibilidades de que un inversionista de fuera del país tenga una empresa aquí que vaya a operar de ese edificio son pequeñas. Si no, entonces ya no sería extranjero quizás. Sí. Estaría radicando aquí, ¿no? Ya ahí entra en diferente cosa. Exacto. Entonces somos uno, no de los pocos, pero no hay muchos bancos que están dispuestos a hacer bienes raíces comercial para inversión. Sí. Es decir, si la persona va a ocupar el espacio y de ahí va a funcionar su negocio, eso sí lo hacen. Pero si es para inversión, no todos le gustan. O sea, nosotros lo hacemos. Digamos, yo tengo un cliente, va a comprar un edificio y ese edificio lo va a rentar. O ese edificio, pues sí, normalmente es que lo van a rentar para que alguien ponga su compañía o cualquier cosa de esas. Ustedes sí lo hacen. Eso.
Sí, porque la mayoría de los bancos no hacen esa parte. No lo están haciendo, o prefieren que al menos el 50% sea para que el cliente lo ocupe, el que está haciendo el préstamo, y quizás que rente el otro 5%. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo cuando 100% vamos a quizás a poner, por ejemplo, una plaza que tiene 5 unidades y las 5 se van a rentar. Una barbería, un pequeñito supermercado, qué sé yo. Eso sería inversión 100% y sí lo hacemos. Sí, ok. ¿Y cómo se hace? Porque pues no es fácil. A ver, ¿cómo? Porque, a ver, en los países, sobre todo en los países latinos, no existe mucho lo del crédito, el historial de crédito y esas cosas. ¿Qué requisitos o cómo? Claro. En ese caso, pues casi siempre al cliente se le va a pedir que la inyección de depósito que ponga, pues se va a pedir que sea más de un 20, un 30, ¿no? Quizás un 35, un 40, donde el banco entonces presta el 50, 55, quizás hasta el 60. Depende mucho de cuánto podemos verificar y cuánto no. Por ejemplo, si en este caso el cliente tiene fondos en los Estados Unidos y cuentas bancarias en los Estados Unidos, pues no es un poco más fácil verificar eso, y eso ayuda a que quizás estemos dispuestos a prestar un poquito más. Pero en lo que tiene que ver con el préstamo, va a ser un porcentaje, quizás hasta el 50, 55, 60. ¿Qué se va a verificar? Los fondos. Es decir, dónde están los fondos, y está bien, pueden ser en el extranjero, pero mediante un estado financiero. O sea, que estén en un banco. Claro, que estén en un banco. No es que lo tengo en el closet y qué sé yo qué, y veo a ver cómo los traigo. No, lo que se pide es que sea como de transferencia de banco a banco, por ejemplo. Si no fuera el caso, es un poquito más difícil, ¿no? Sí, por la cuestión de ya sabemos, las leyes de lavado de dinero, de toda esta cosa, pues sí hay que hacer las cosas como debe ser. Claro. Entonces, la verificación de eso, de dónde viene ese pronto, ese down payment o esa inyección de dinero que el propio cliente va a poner. Lo otro sería la plaza en sí, es decir, lo que está comprando. ¿Están rentados? No están rentados. No está dejando. Por eso es que un edificio nuevo que una persona quiere fabricar, donde quizás todavía no hay contrato de renta para quien va a ocupar esos espacios, es más difícil, porque no existe un historial. Sí, para saber que de verdad va a haber una manera de que ese comprador tenga con qué pagar ese préstamo. Ahí está. Entonces, una plaza que tenga 4, digamos, oficinas o 4 espacios, uno es barbería, el otro es lavandería, en fin, miramos cómo ha hecho en los últimos años, miramos qué tipo de leases o de arreglos de renta tiene con ese cliente. Por ejemplo, sin dar nombres específicos para no promocionar a nadie, pero vamos a suponer que una tienda conocida que vende pizza esté ahí. Pues ese es un lugar clave y que trae personas. Entonces quizás tiene un contrato de 10 años para estar ahí. Eso nos da tranquilidad, porque el cliente está comprando un edificio que tiene ya personas pagando renta. Entonces hacemos una evaluación de cuánto está entrando en rentas y cuánto le va a costar al cliente el préstamo. Pues sí, porque la idea es que ver la capacidad, porque es alguien que está fuera del país, tiene que tener capacidad de pagar. Y que la plaza lo mantenga, que las mismas edificio, plaza, lo que sea, pague ese préstamo. Sí, porque no es tan fácil como decir, le voy a embargar o le voy a colectar dinero de su casa en X país del mundo, ¿verdad? Así es. ¿Y ustedes le piden de requisito, digamos, que tenga una cuenta en su banco para hacer los pagos o que abra una cuenta en el banco o cómo funciona esa parte? En los préstamos comerciales sí. En los residenciales por ley ni lo hacemos, ni debemos, ni podemos. No se puede. No se puede, pero en los comerciales sí. En los comerciales los pedimos. Y de hecho sería más fácil para el cliente porque, por ejemplo, si está en Sudamérica, Centroamérica, no importa dónde, tiene que colectar rentas de ese lugar. Pues sí. Y le va a ser más fácil colectar a una cuenta en los Estados Unidos, vamos a suponer nuestro banco, y de ahí mismo hace los pagos. Hace el pago. Pues sí, tiene sentido las dos cosas. Así es. ¿Y qué piensas de esta área desde el 2000, en estos 25 años, cómo ha cambiado? A ver, haciendo préstamos, has sido parte de las personas que ayudan a que esto crezca. ¿Qué piensas de eso? Es impresionante. Eres culpable. Sí, lo soy.
Es impresionante, ya, es impresionante ver como un lugar que cuando llegamos pues no escuchábamos nuestro idioma en ningún sitio, ¿no? Eso. Quizás un poquito más en Fort Pierce, cuando hablamos de San Lucie County, pues está Port St. Lucie, Fort Pierce. Quizás en Fort Pierce un poquito más, pero nunca al nivel que lo vemos hoy. No, es saludable, produce alegría entrar en una tienda, no solamente en Fort Pierce, sino en Port St. Lucie y escuchar tu idioma. Así es que es una alegría ver además tantas familias que pudieron llegar aquí en unos buenos momentos. Sí. Y entonces hacerse de su hogar o de su negocio, que quizás no lo hubieran podido hacer digamos, en un Miami, en un Fort Lauderdale, donde hay tanta competencia. Sí, y los precios son otra cosa. Así es, así Inclusive, ahorita mucha gente habla de los precios y todo, pero si lo comparas con Miami, Fort Lauderdale, West Palm, todavía podemos, digamos, el domingo estaba viendo unas casas a 450,000, casas nuevas, que las puedes rentar 2 veces al año. En Miami, una casa de 400,000 es un 3x3, es una caja de fósforos. Así es, una tienda. Sí. Entonces sí, todavía pueden, por lo menos. Yo llegué aquí en el 2000 y me acuerdo el área de Baker Road, que ahí no había nada. Yo vendí ahí un lote en $2,000. Y me acuerdo que me dijeron, compremos uno, y yo no, yo aquí no me voy a vivir, aquí me salen, inclusive habían estos, los cerdos salvajes y todo, había por todo eso, y yo decía, no, yo aquí no vengo. Lo que es tener visión, ¿eh? ¿Verdad que si hubiera comprado 2 lotes, imagínate? O 15. No, con los ahorros que tenía me hubiera alcanzado para 2. Ahora no me alcanza, pero ni para uno. Ni para poner el rótulo de se vende. Y cuéntame un poquito sobre el banco. Ahorita seguimos hablando de préstamos, pero ¿cuánto tiene este banco de existir? Es un banco local, entonces, ¿cómo manejan los programas de préstamos? Cuéntame un poquito de eso. Claro. El banco existe desde mitad de los 80s, 1986. Es un banco que se ha mantenido. No es fácil para los bancos pequeños mantenerse comunitarios y mantenerse, porque lógicamente los bancos grandes, no como las tiendas, los bancos grandes pues tienen más capital y absorben mucho los pequeños, pero todas las comunidades necesitan bancos comunitarios. Cierto. Entonces el CEO de nuestra empresa, Bill Penny, pues siempre se ha asegurado y se ha esforzado, igual que la junta directiva, de mantener este banco. Así que desde mediados de los 80, la famosa crisis del 2008 se pudo aguantar, se pudo sostener. Eso dice bastante de un banco. Dice mucho. No fue necesario hacer ajustes de venta ni nada. Así que es un banco que ha mantenido sus puertas abiertas por muchos años ya. ¿Qué es diferente? Bueno, que las decisiones se hacen localmente. Por ejemplo, sin mencionar nombres, pero usted va a una institución, un banco grande, y lo más seguro es que los que están aprobando esos préstamos, los que lo están mirando, están, qué sé yo, en Pittsburgh, en California. Sí. Entonces no conocen el área. Y cuando uno no conoce el área, el riesgo aumenta, porque no estás muy seguro dónde estás firmando una aprobación. Entonces, eso es una gran diferencia para nosotros como banco cuando hablamos de programas, conocer las áreas. Muy importante. Entonces, cuando hablamos de un préstamo en la 25 Virginia Avenue, pues sabemos que ahí se abrió hace poco un Guagua, sabemos que está creciendo, sabemos que hay más movimiento, y eso hace que tengan como digamos, la visión de que sí, a futuro, ¿para dónde va esa área? Correcto. Entender el préstamo y poderlo mirar un poquito más allá de los números. Sí. Que si no, pues te guías estrictamente por números porque no conoces. Pues sí. Entonces, eso, los que toman la decisión de aprobación están todos aquí localmente. Sí. En Vero Beach, y de hecho tenemos una oficina en Port St. Lucie de prestamistas donde se siente un servidor y otros más. Y los préstamos se aprueban aquí, localmente. Cuando algo le falta sentido o queremos conversarlo un poco más, pues en minutos estamos reunidos en una llamada por videoconferencia o en presencia y estamos hablando del préstamo y del asunto. Así que eso es uno de los grandes beneficios, pues conocer el área. Que sí, también que el cliente, si hay preguntas, puede verle la cara con quien está hablando. No es que, mire, tengo que llamar a las 7 de la noche porque es hora de no sé dónde y aquí y allá todo eso. O puede que hay un problema, que la tecnología falla y no puedes escanear un documento, te lo puedes llevar. Exactamente.
Y hay quien se siente más cómodo haciendo eso. Sí, cierto. Hay quien me dice, no quiero escanear el documento, no quiero hacerle copia, no estoy acostumbrado, prefiero sentarme cara a cara y tener una conversación de cómo vamos a llegar ahí, ¿no? Así es que quizás nuestra juventud sí está un poquito más acostumbrada a esto de todo por online. De que sea impersonal. Eso, pero nosotros necesitamos, eso es otra cosa que ofrece el Banco Comunitario, eso, que sea personal, que el cliente te venga a visitar o que tú lo visites a él o a ella. Sí. Así es que eso, personalidad, conocer el área y por ende estar más dispuestos a hacer un poquito más de esfuerzo para hacer un préstamo que quizás otros no harían. Y más flexible. Eso. También, porque me imagino que los fondos también son como más del banco, no es que los fondos vienen de alguien en Conchinchina que no sabe ni de qué está pasando. Así es, cuando un grupo de inversionistas maneja los fondos que maneja un banco, pues controla dónde se prestan esos fondos y cómo se prestan esos fondos. Sí. Todos los préstamos que nosotros hacemos comerciales y un gran por ciento de los residenciales es lo que le llamamos portfolio, es decir, que es un préstamo que se hace en casa y se mantiene en casa y se le da servicio en casa. Eso es muy importante. Lo es decir, que no se vende ese préstamo a una institución, como decías ahorita, que está en California y ahora el cliente tiene que preocuparse por quién le está dando servicio a su préstamo. Sí. Todos estos préstamos no los vendemos, los mantenemos aquí. El departamento de servicio de préstamos está aquí en Vero Beach. Por ende, una llamada telefónica, hay personas que hablan español también. Es decir, que todo se hace local, incluyendo esa parte de mantener el préstamo con nosotros. Muy importante, que a veces tienes unas preguntas o a veces tienes una consulta o cualquier cosa del préstamo o qué sé yo, que vas a poder pagar el préstamo, que el payoff, todo ese tipo de, mire, que tal, hay infinidad de preguntas que salen cuando uno tiene un préstamo. O modificaciones, se me ocurre, también. Pienso en una ocasión donde teníamos un cliente que tenía precisamente unos talleres de mecánica y habían diferentes talleres en el mismo edificio y él pudo comenzar a vender esos talleres individuales, ya no el edificio entero, sino que de los 12 talleres que tenía podía vender una. En un banco grande, inmenso, donde no se manejan las cosas aquí, eso hubiera sido muy difícil, porque había un solo préstamo para ese gran edificio. Nosotros dijimos, bueno, ve vendiendo una a una y te vamos, lo que le llaman releasing o soltando esa unidad para permitir que la vendas. Sí. Claro, cuando recibas el dinero, pagas un poquito de préstamo. Tienes que pagar una parte del préstamo. Una parte. Entonces hicimos un trato donde el cliente, según iba vendiendo unidades, iba disminuyendo su balance. Sí, claro. Terminó vendiendo 8, se mantuvo con 4. Eso hubiera sido casi imposible en una institución que no fuera local. Eso sí es cierto. Porque bueno, es lo que yo sé que se conoce como el préstamo blanket, cuando tienes que vas vendiendo pedacitos, o como, en español sería préstamo sábana. Si lo traduces. Si lo traduces. Pero es, digamos, como algo que cubre todo y le va sacando pedacitos. Pero si tienes un solo préstamo que originalmente no era para ese fin, es complicado hacer los cambios. Exacto, porque el préstamo original era para es otra cosa. Muy interesante, muy interesante. Le llamamos en inglés, para que se quede la palabrita, partial releases. Partial releases. O parcialmente soltar, ¿no? Soltar, como soltar pedacitos, literalmente es eso, soltar pedacitos. Qué interesante, qué bueno. Empezamos, y algo que me acaba de decir Gabriel, que es importantísimo, de verdad, algo que uno valora muchísimo en ese sentido, es lo que dijiste, un préstamo es más que un préstamo. Así es, estábamos hablando de que no siempre en el momento la persona obtiene lo que entiende que quiere o que piensa que quiere, ¿no? Y digo piensa porque a veces al no entender algo bien pensamos que lo queremos y después cuando se nos explica mejor, cuando entendemos lo que va a suceder, decimos, bueno, quizás espero 6 meses, no es el momento apropiado. Entonces, es más que un préstamo, es información y es aprender, es conocimiento, no nacimos sabiendo todo. Así es que te mencionaba que lo bonito de esto es que es más que prestar dinero o comprar un edificio. Y también es ayudar a la gente a alcanzar sus sueños, ayudar a alcanzar esas metas. Y hablamos de una parte que es, ahorita es un tema delicado, pero lo es, así rapidito, y es
la gente que tiene miedo que la deporten, la gente que tiene miedo de que pues cualquier día se tienen que ir del país, pero tienen un dinero ahí ahorrado que lo pueden invertir, comprar una propiedad y así, si se tienen que ir, por lo menos van a tener un ingreso desde aquí para poder tal vez empezar para donde se vayan. Así es. Y en ese caso lo hacemos precisamente como dijimos, préstamo extranjero. Ajá. Es decir, aunque la persona esté viviendo aquí, igual se hace un préstamo como extranjero. Si miramos un poquitico a la parte residencial, por ejemplo, sí, que quizás sea la más común ahí. Sí, digamos, tal vez comprar una casa para rentar. Claro, o un departamento, lo que sea. La persona se utiliza su pasaporte, aunque esté viviendo en este momento en los Estados Unidos, pero se hace como extranjero. La persona compra su apartamento, lo renta. Si Dios no lo permite, hubiese una desgracia que tiene que marcharse, pues ya como que tiene raíces ahora en este país. Sí. Porque gracias a Dios sabemos que este país no tiende a quitarle a nadie su propiedad. Sí, no, usted puede ser que no tenga visa para venir, pero la propiedad no se la quita. Así es. Entonces, pues ya se quedó con la propiedad. Y esto es una idea muy personal, quizás me equivoco, pero inclusive pienso que pudiera ayudar en un futuro para permitirle a alguien regresar, porque ahora es propietario en este país. Sí. Así es que, y es que amistades mías me han estado preguntando en los últimos tiempos, ¿qué hago con esto? Tengo personas que quiero mucho y estimo mucho que me dicen, mira, he podido ahorrar tanto dinero. Si me sacan de este país, ¿qué hago con ese dinero? ¿Cómo lo saco? Pues sí. Está en el banco, tengo, qué sé yo, $14,000 en el banco. ¿Qué hago con ese dinero? Cosas que se les puede ayudar también a meditar y ver cómo se puede quizás agregar a otro de confianza, un familiar que tenga acceso a ese dinero, para que entonces pueda o redirigirlo a otro lugar o invertirlo, lo que decida la persona. Un tema delicado, pero que vale la pena hablar de él. Sí, hay que analizarlo porque sea como sea, te vas para otro país que tienes tal vez años de no vivir ahí y llegas con una mano atrás y otra adelante, y tampoco es que puedes ir al banco y sacar el montón de cash y irte con un poco de cash, porque no se puede. Porque primero no se puede porque no te dan tiempo a cómo están haciendo las cosas, y segundo porque no puedes andar con más de $10,000, y no solo es en este país, es en casi todos los países, especialmente en Latinoamérica y en Europa. No puedes entrar con más de $10,000 cash por las leyes de narcotráfico, lavado de dinero, todas estas cosas. Esas leyes son casi que a nivel mundial. Entonces tampoco es que vas a ir con una maleta llena de billete, porque te lo quitan. ¿Y hacer qué con él, verdad? Y también a gastártelo y no sabes ni en qué. Entonces, si tienes por lo menos un ingreso estable, por lo menos ahí te vas a ir acomodando un poquito. Y la historia demuestra que todos los inversionistas en bienes raíces de este país, los millonarios más grandes, han hecho su dinero en bienes raíces. Sí. Entonces, lo que uno compra hoy, y sí puede en un momento haber una baja en el mercado, pero se recupera enseguida. Cierto. Y así que un dinero invertido en bienes raíces, es que es muy pocas las inversiones que se pueden hacer que a largo plazo den más. Cierto. De hecho, ayer nos decían que las expectativas es que este año suban los precios un 4%, para el otro año tal vez un 3 o un 4%, pero bajar, como que bajen y te digan, no está. Tequila. Bueno, es una canción, a mí me gusta, es una canción que habla de eso, de que hay que festejar la vida con lo que haya. Y yo creo que así es la vida, ¿no? Pues a mí no me han dado aguardiente ni tequila. Me dieron una botellita de agua. Es muy temprano. Bueno, es 5 o'clock somewhere. No, yo tengo un té. Mira, yo estoy con un té. Así es que no, tampoco estamos como... Pero si la próxima que vengas te tengo tequila, no te preocupes. ¿Te parece? Me parece bien. Sigamos hablando de, a ver, hablemos de préstamos. ¿Qué es lo que más manejas? Hablemos de esos préstamos, digamos en préstamos comerciales. ¿Qué es el error más grande que ves que hace la gente que no califica para ese préstamo? Por ejemplo. Uno es intentar montar un negocio de cero, de blanco, ¿no? Ajá. Que el préstamo para el que esté aplicando sea algo nuevo, que no existía. Ajá. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de un restaurante, ¿no? Ajá. Quiero poner mi restaurante nuevo por primera vez. El problema de eso es que el banco siempre le preocupa mucho saber
la historia. Que va a generarle la plata. Exacto. Y todo lo que hacemos nuevo, aunque puede ser un golpe y puede salir muy bien, pero pues, también hay un porcentaje de que no puede salir muy mal. Muy mal, muy mal. Y los números dicen que muchas veces sale mal. Ajá. Entonces yo creo que el error más grande es a veces tratar de empezar de cero. A veces tiene más sentido comprar algo existente. Quizás es un poquito más caro, pero va a ser más fácil el financiamiento. Y tiene más posibilidades de éxito. 100%. Estadísticamente hablando, así dejando de lado los sentimientos, tiene más posibilidades de éxito. Así es. Además, los dueños pues tienen que compartir con el que está comprando los números, sus estados financieros, el banco lo mira, inclusive ayuda al nuevo propietario a saber dónde tiene que hacer los ajustes. Es decir, dice, pues si traigo este otro producto, si hago esto, aquí es donde he estado sufriendo, ¿no? Recuerdo un pequeño restaurante una vez que se dio cuenta que no tenían nada de postres, no tenían nada dulce, ¿no? Y aparentemente era un área donde eso gustaba y ellos se daban cuenta que salían de su restaurante y muchas personas entraban a una heladería que había precisamente en la plaza. Pues empezaron a traer sus propios helados en paletas, nada complicado. Entonces es eso, a veces cuando uno compra por algo ya existente puede mejorarlo, pero hay un historial. Y ese historial ayuda al banco. Yo diría que ese es el error más grande que vemos. Claro, todo el mundo tiene derecho a empezar algo de cero, pero necesitas capital. Y necesitas por lo menos un año de capital para respaldar ese primer año donde no hay historia. Sí, y eso es complicado, pues si vas a hacer un préstamo, no es solo el préstamo, ok, tienes que tener tu enganche, tu down payment, todo eso. El banco va a querer ver que tienes el capital para funcionar por un año. Sí. No es que te van a hacer el préstamo para que funciones. No, porque en los primeros 6 meses que no vayan las cosas tan bien como uno espera, ¿cómo lo aguantas? ¿Cómo lo mantienes? ¿Y cómo lo mantienes y cómo pagas el préstamo de vuelta? Exacto. No es solo mantener y hacer que el negocio funcione, es pagar el préstamo, devolver la plata. Sí. Que también es un factor importante. Claro. Ok, vámonos con lo otro, que veníamos hablando de eso, de la gente para otros tipos de préstamos. Ustedes tienen los préstamos normales del FHA, de veteranos, que con veteranos ayudan muchísimo, y me consta porque he trabajado con ustedes en préstamos para veteranos. Tienen los préstamos normales residenciales, ¿verdad? Los préstamos normales residenciales, es decir, como dijiste, lo que se vende, la FHA, lo que se llama Fannie Mae y Freddie Mac, que son préstamos respaldados por una institución que el gobierno respalda, que compra estos préstamos. Entonces, cuando los originamos, los vendemos en ese mercado secundario, y eso es lo que hacen todos. Sí. Si hablamos de lo que mantenemos en casa, de lo que hacemos diferente, por ejemplo, hay uno que usamos mucho que se llama Bridge Loan o un puente, es un préstamo que es un puente, y la palabra puente es porque estás intentando llegar a la otra propiedad. Es para la persona que tiene una casa, no la ha vendido todavía, pero quiere ya comprar la otra, para no mudarse 2 veces, o para no rentar. Quiere comprar la nueva casa antes de vender la que tiene. O para vaciar esa y venderla ya vacía y no estarse preocupando de que viene gente a verla y no viene gente, y que tenerla limpia y toda esa cosa. También. Entonces es un préstamo que hacemos muchísimo. Pero más de hecho no hace mucho en la oficina que usted trabaja, hubo un préstamo que tuvimos que al final hacerlo así. Había empezado con un préstamo normal vendible porque el cliente o la persona iba a vender su hogar antes de comprar la nueva. Estaba en contrato con los dos, con la que estaba vendiendo y la que estaba comprando. Unas semanas antes de que cerrara la que estaba vendiendo, se cayó la venta. Se cayó la venta. Y entonces el agente me dice, ¿qué hacemos? Se cayó la venta, va a perder la otra, no quiere perder la otra. Y ahí hicimos ese préstamo de bridge. Y lo que hacemos es que tomamos ambas casas como colateral. Ok. Porque entendemos que el cliente no va a tener toda esta plata ahí sentada esperando para tener las 2 casas. Sí. Entonces tomamos ambas casas como colateral, la que ya tiene y la que está comprando. Ok. Eso ayuda a que la entrada de dinero sea menor, porque nos está dando colateral, nos está dando lo que necesitamos. Pues sí. Entonces le hacemos el préstamo, a veces lo hemos hecho hasta el 100% de la casa nueva que está comprando. Claro, eso es cuando tiene un bastante equity en la otra casa, ¿no? Sí. Qué sé yo, si debe 400 y la está vendiendo por 450, pues, o 405, no hay mucho. Pero cuando es mucho, hacemos mucho ese tipo de préstamos, entonces le prestamos casi todo,
6 meses después, cuando vende su hogar, el original, pues hace un pay down, baja la cantidad que debe del préstamo original, y le volvemos a recalcular el pago para que el pago sea más bajo. Así que ese puente de bridge lo hacemos mucho. Otra cosa que hacemos es cuando las personas son self-employed o trabajan por su cuenta, ya sabemos que por razones lógicas a veces no siempre enseñamos en papel lo que ganamos. Entonces tratamos de ir un poquito más allá. Tratamos de mirar a los tax returns de un cliente que trabaje por su cuenta y ver dónde podemos devolverle dinero. Es decir, interés, depreciación. Vamos a suponer que compraron 2 automóviles ese año y sabemos que no van a comprarlos todos los años. Así es que vamos un poco más allá de lo que van las instituciones como FHA, como Freddie Mac, para quizás aumentar el income de la persona, basado en lo que estamos viendo. Hacemos préstamos de construcción también, que no siempre se hacen en el... Que no todos los bancos o todas las instituciones hacen préstamos de construcción tampoco. Así es. Y lo manejamos en casa, se cierra el préstamo, se le va dando el dinero al builder para que fabrique la casa. Explícame un poquito, porque mucha gente no sabe cómo funcionan los préstamos de construcción. ¿Cómo funcionan? Hay 2 maneras de un préstamo de construcción. Por ejemplo, hay fabricantes que son muy grandes y ellos fabrican con su propio dinero. Entonces ellos fabrican una casa, usted viene y la compra y hace el cierre al final cuando la casa ya está fabricada. El préstamo de construcción, el builder, el fabricante, le dice, busque su propio préstamo. El cliente viene a nosotros, cerramos el préstamo por adelantado. Ese dinero se pone en una cuenta y de esa cuenta poco a poco, por un sistema de draws, se le va a dar al builder el dinero para que fabrique la casa. Se le va dando como a paguitos. Así es, así es. Y hay un documento que se llama draw schedule o donde se apunta cómo se le va a dar. 10% en la mesa de cierre, después que ponga la placa y las paredes, otro 15%, en fin, eso es una matemática, ¿no? Sí, o sea, cada vez que termina como una etapa de la casa, le dan un dinero para que continúe con la etapa que sigue. No es que nada más porque sí le van a estar dando, tiene que estar haciendo la construcción. Eso es, y hacemos inspecciones que las hacemos en 24 horas. De hecho, ahora tenemos un programa que el propio builder con un iPad o con un móvil, pues nos graba lo que está sucediendo y así se le da. De esa manera protegemos el dinero del cliente y de nosotros, nos aseguramos que la casa se fabrique. Solo se hace un préstamo o un cierre, por adelantado, al principio. Al final no se hace otro cierre. ¿Y cuándo tiene que empezar a pagar el que hace el préstamo? Porque eso es una pregunta muy frecuente en ese préstamo. Depende del periodo de construcción que se puso por adelantado. Por eso es muy importante que el builder nos diga con exactitud si va a ser 12 meses, 14, 16, 8. Porque si el periodo de construcción es 12 meses, ponemos el primer pago para el mes 13. Si es 14, pues lo ponemos al mes 15. Así que cuando un builder no está muy seguro, le pedimos que es mejor, pues exacto. Es mejor más que menos. Más que menos. Porque si dice 8 y se fue de 12, el comprador va a tener que empezar a pagar y la casa no está lista. Y ahora está pagando en 2 lugares, ¿verdad? Quizás está rentando. O está pagando otra mortgage o lo que sea, entonces se le complica. Así lo hacemos. Y a veces podemos hacer extensiones, ¿no? Si pasara eso, hacemos una extensión de 3 meses para ayudar al cliente, pero lo ideal es desde el principio hacerlo correctamente. Sí, evitar entre menos papeleo mejor. Y durante la construcción se pagan intereses. Así es que según el dinero que se va de esos poquitos, como dijiste, de ese dinero que se le va dando al fabricante, pues el cliente va pagando intereses no sobre lo que está guardado, que no se ha entregado, pero sí sobre lo que se va entregando. Entonces, en esos tiempos sí hace un pago, pero es solo de intereses. Solo de intereses. De lo que ya se dio. Correcto. Por eso es que los primeros 4 o 5 meses es poco el pago, porque quizás se han dado, qué sé yo, 50, 60 mil dólares, pero según va progresando la construcción, va a aumentar ese pago de interés. Porque llega un momento en que ya el 80% del préstamo ya se ha entregado. Ya estás casi pagando el total del préstamo. Así es. Pero ahí pagas solo intereses. Solo intereses. No paga el principal. No, ni taxes ni seguro. Una vez que ya se termine la obra y se le entregue, ahí ya ese pago ya incluye el principal, todo, un pago normal. Así es. Cuando le dan el certificado de ocupar o el CEO que le llaman, entonces por lo general
llamamos al cliente, le decimos, ok, compra tu póliza de seguro, ya vas a mudarte a la casa en una semana, el cliente compra su póliza de seguro y ya se le establece lo que le llamamos PITI, que es principal, interés, taxes y seguros. Sí, ya todo como un préstamo normal. ¿Ves? Esa parte inclusive yo no lo sabía. Yo sabía que a veces tenían que hacer pagos, pero yo no sabía que era solo sobre el interés. Yo no lo tenía bien claro. ¿Ves? Sí. Todos los días aprende uno algo. Y por eso también les recomendamos que no espere hasta el último día. Ajá. Ya cuando pasan 5 o 6 meses, ya es bueno ir vendiendo su casa. Sí. Aunque quizás tenga que rentarse al que se la compre o qué sé yo. O poner como condición, mire, no vamos a cerrar hasta tal fecha. Pero no se arriesgue tanto de que ya está la casa nueva, usted no ha vendido la suya y ahora nos cuesta hasta dormir en la noche porque tenemos 2 casas y 2 préstamos. Y también hay que reconocer que el mercado ahorita es un mercado ya de compradores. Oficialmente ya estamos en un mercado de compradores donde una casa puede durar 3, 4, 5 meses para venderse. Porque es la realidad. Entonces, si usted se espera a un mes antes, lo más seguro le va a tocar pagar 2 hipotecas, 2 préstamos y eso pues para nada. No. De hecho, por eso a veces recomendamos que rente un tiempo. Es verdad que es incómodo mudarse 2 veces, pero le da una paz y una tranquilidad que vale mucho. Pues sí, también. Y hacer también eso es otra, hacer el contrato de renta de una manera que pueda salirse cuando la casa esté lista. Porque ahí es otra, también, media complicada. Sí lo es, y pudiera perder dinero. Sí. Pero sigue siendo más fácil salirse de una renta que de una... Bueno, sí, que de una mortgage. Que de una mortgage. Definitivamente. De salir la muerte. Es que no, ya de una mortgage como que usted diga, no la pago más, está difícil. O me voy y ahí dejo la casa, pues no. En cambio de un préstamo, de una renta, usted puede decir, bueno, y perdí un mes de renta. Correcto. Pero no es lo mismo que perder una casa completa. Claro. Y qué va, ¿no? De esos programas así interesantes, ¿qué les vamos a oír los deportes? Porque la hora pasada no escuchamos los deportes. Entonces vamos a escuchar los deportes ahorita, las noticias de los deportes, como están las finales de las clasificaciones para el Mundial de Fútbol del otro año, la Copa Oro. Europa. Todo de Europa. Ayer Costa Rica le metió como 10 goles al pobre Belice, Brasil perdió con Argentina. Vamos a escuchar un poco de todo eso y regresamos. Vamos a escuchar los deportes y regresamos para que me digas qué consejos les darías a alguien que va a aplicar para un préstamo. ¿Cómo prepararse para que la aplicación vaya lo más suave, lo más fácil y sea lo más exitosa posible? Perfecto. Estábamos hablando de fútbol. Resulta que descubrimos que a los dos nos gusta el fútbol. Y entonces, después de estar oyendo los deportes, estábamos hablando de fútbol. Dime una cosa, siguiendo con el tema de fútbol y con el banco, ¿qué planean hacer para el otro año? Tenemos el Mundial con partidos en Miami y partidos en Orlando. ¿El banco planea hacer algo? Porque estamos en el medio. Debemos hacerlo. La verdad que no hemos planeado nada, pero deberíamos hacerlo. Deberíamos hacer algo. Y ha crecido mucho el fútbol en este país también. Sí. Así que sí deberíamos hacerlo. Es que hay que hacerlo. A ver, yo he ido a Miami, obviamente, a ver partidos. He ido a Orlando. Cuando la Copa Oro se juega por aquí en Florida, voy. Soy de Costa Rica. Así es que, pues, aunque a veces el equipo lo hace a uno sufrir, pero ahí voy. También sigo Estados Unidos, obviamente. Me encanta el fútbol europeo. Anoche me acosté tardísimo viendo fútbol. Me decepcioné con Brasil y todo, pero yo pensando, el otro año, desde mediados de junio a mediados de julio, tenemos el Mundial. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque sea a un partido. ¿Verdad que sí? Tenemos que ponernos de acuerdo. Sí. No, yo estuve en el Mundial de Alemania. Qué lindo. Fui al Mundial de Alemania. Y te voy a decir una cosa, estuve en España, te contaba que estuve en España cuando España ganó el Mundial, obviamente no en Sudáfrica, pero sí estaba en España. Y he tenido suerte de ver partidos mundialistas en otras ocasiones.
cuando el Mundial de Brasil, que Costa Rica jugó mejor que nunca y tal vez de aquí a unos 20 años vuelva a jugar así de bien. Entonces he visto partidos de Mundial. La energía y el ambiente de un partido de Mundial, yo entiendo por qué hay gente que ahorra 4 años y se va para un Mundial. Yo tengo un amigo que trabaja como una bestia, perdón la palabra, pero trabaja 4 años y no se pierde un Mundial. La energía de esos partidos es increíble. Claro, porque está la patria, la bandera, hay mucho para jugar. Y si es un país que no tiende a triunfar mucho en el Mundial, la idea o el sueño de que le gane a un... Que meta un gol. Sí. Que le metas un gol, aunque sea. Sí, o que le empate a un equipo grande. A un país europeo, a un Brasil, una Argentina, qué sé yo. Ese sueño no solo se vive ahí. Sí, no, inclusive, digamos, yo fui a partidos donde no jugaba mi equipo y ves gente de ciudades o de países que no están jugando en ese momento igual. Te abrazan, cambias camisetas. Yo me llevé las jerseys de Costa Rica, no las originales, pues son carísimas, sino las que no son originales. Y terminaba quitándome, tengo jerseys de Ecuador, Polonia, dime tú, y terminas haciendo amistades, aunque no hablen el mismo idioma y no se entiendan, terminas haciendo amistades. Aparte que la energía, a los que nos gusta el fútbol, la energía en el estadio es inigualable. Una gente. Sí, de verdad que sí. Dicen que esperan que haya más de 100 millones de personas viendo los partidos de este Mundial de Fútbol del otro año. Imagínate. Así es que el banco, ¿qué va a hacer? Algo haremos. Ya te lo dejé ahí. Ya algo haremos. Volvamos a hablar no sé del si tanto como regalar tiquetes, pero algo haremos. A ver, vamos a medias en el tiquete, por lo menos. Si a mí me dan el transporte, por lo menos yo me conformo con eso para llegar a Miami. No, ya, volvamos con el banco y ya. Lo que decíamos hace un rato, ¿qué le recomendarías? Porque yo sé que te tienes que ir. ¿Qué le recomendarías a un cliente que va a hacer un préstamo para que esté listo para ese préstamo? Hay dos cosas que por ley, esto ya no depende, y en el 2008, cuando sucedió lo que sucedió en el mercado de bienes raíces, pues el gobierno de este país puso ciertas leyes nuevas que no existían antes de eso para los préstamos específicos residenciales, ¿no? En el mundo comercial no existe tanto, pero también aplica lo que voy a decir a ambos. Hay dos cosas por obligación que el banco tiene que asegurarse. Una, lo que se le llama source of funds, es decir, de dónde vienen los fondos, sí. Dónde están los fondos de entrada, de ese down payment. Y el otro es la habilidad de pagar ese préstamo, o la habilidad de repagar o de devolver. Entonces, mi consejo sería que el dinero tiene que estar en el banco, debe estar en el banco, en algún tipo de cuenta bancaria. Sé que a veces tenemos la costumbre de guardar nuestro dinerito en efectivo, que está bien, pero a la hora de este tipo de cosas es un problema. Es un problema porque el banco tiene, por ley, que documentar de dónde vinieron esos fondos. Y no le van a pedir solamente un mes de estado de banco, ¿no? Es decir, no es que usted ahora deposite corriendo y ya está bien. No, porque entonces le cuestionan el depósito. Sí. Porque depositó 14,000 de uno. ¿De dónde sacó? ¿De dónde vienen esos $15,000 de un solo? Correcto. Así que sería confiar un poquito más quizás en cuando no lo hacemos en estas instituciones, en los bancos, que el dinero esté en un lugar donde podamos probarlo, y no por un mes ni dos, sino quizás 6 meses, un año. Y lo otro es también, yo sé que esta duele, pero a veces hay que pagar un poquito más de taxes cuando somos propietarios de nuestros negocios. Contar de que nuestras entradas demuestren que podemos pagar por ese préstamo. Es que sí, ¿verdad? Sí. Eso yo veo que, y sobre todo en la comunidad latina, eso es uno de los grandes errores. Es un error y es duro, entiendo, porque uno dice, bueno, es que no quiero pagar en taxes $10,000, sí, pero entonces no puede comprar su casa. Y no es que el banco quiera incomodarlo, es que por ley el banco tiene que probar, cuando nos hacen auditorías, porque nos las hacen 3 veces al año, cuando a un banco se le hace una auditoría, ellos escogen diferentes files o diferentes expedientes, vamos a llamarlo así, y los revisan. Ah, ¿de verdad? Los revisan, si tienen que hacerlo por ley. Entonces, si da la casualidad que en ese expediente nosotros permitimos algo que no es
por ley, pues al banco le cuesta multas y lógicamente no se va a arriesgar. Ah, pues sí. Entonces, yo diría que esas son las dos cosas, los fondos y la otra, probar que uno gana lo que gana, aunque le cueste. Porque tienes que probar que puedes pagar el préstamo de vuelta. Sí, sí, y yo sé que duele, yo entiendo que es muy difícil. A veces me dicen, pero mira mis bancos, mis estados de banco, ahí se ve. Pero es que tiene que estar en los tax returns. Pero lo tienes aquí, pero como no lo reportaste aquí, ese es el problema. Hay préstamos hoy en día que permiten hacer un préstamo y se llama un préstamo basado solamente en los statements bancarios. Ajá. Y se pueden usar los personales o los del negocio. Ajá. Para entonces ver el income. Eso existe, pero entonces la persona tiene que prepararse para dar un 15% de entrada, un 20%, no el 3%, no el 5%. Ok, entonces, porque sí, eso te iba a preguntar. Yo he visto que hay gente que hace préstamos o hay préstamos de ese tipo que es con los estados de cuenta. Y ahí le piden el statement de todo un año, no es el de los últimos 3 meses y todo, es de todo 12 meses. 12 meses. Ahora hay un préstamo nuevo de 6, pero ojo, que no es tan, el de 12 meses es el tradicional. Ajá, y, ok, entonces, con ese tipo de préstamo tienes que pagar más de entrada, tienes que pagar más de enganche. Sí. Y los intereses son más altos también, me imagino. Un poquito más alto porque no es convencional. Ajá, porque pues es basándose nada más en eso. Correcto. Y los inversionistas que compran préstamos, pues lo compran según el riesgo. Ajá. Como ese es un poquito más arriesgado, pues pagan menos. Como pagan menos, hay que subir la tasa. Pues sí, tiene sentido, pues hay que subir. El banco tiene que ganar por algún lado. O motivar a los que compran, ¿no? Y motivar a los que compran ese tipo de préstamos a decir, bueno, sí, me estoy arriesgando, pues me estoy ganando tanto más. Ahí está, porque ese sí no lo hacemos en casa. Sí. Esos son préstamos vendibles, ¿no? En ese mercado secundario que le llamamos. Ah, ok. Así que sí existen los que se pueden hacer con 12 meses de banco, como decías, statements, pero hay que ahorrar un poquito más. Ok. El 10% para ser exacto. El 10%. Ah, bueno. Entonces ya saben, hay maneras, pero les cuesta plata. En pocas palabras. Sí. Y tenerla en el banco, porque eso sí lo quieren ver ahí. Y eso es únicamente en los bank statements, o sea, en los estados de cuenta del banco por 12 meses, dejémoslo así, hay otro por 6 meses, pero digamos que por 12 meses, pero si usted quiere hacerlo de esa manera, le va a costar más billete porque tiene que poner más de entrada y va a tener que pagar intereses más altos. Entonces, al final, lo que se ahorró en no hacer los taxes, se lo está gastando por otro lado y hasta le sale más caro al rato. Exactamente. Porque ahora su pago mensual quizás son $280, $300 más, porque la tasa de interés es más alta. Y pero, cuando lo suma, pues... Imagínate $300 en un año, ahí están 3,600. Póngale 5 años. Ya. Ahí pagaste lo que hubieras pagado en taxes y te sobra. Sí, pues no. Pues no. Mejor pagar un poquito así aunque sea irle pagando al IRS de a poquito. Eso es otra. Hay gente que, le debe al IRS y tal vez es un pago muy grande y lo va pagando de a poquitos. ¿Qué pasa con esa gente si quiere hacer un préstamo? Si tiene un contrato con el IRS y está en papel y se está cumpliendo los términos del contrato, está bien. Entonces, por ejemplo, si la deuda se está repagando por los próximos 3 años a $400 al mes, pues entonces, mientras que veamos que está al día, no es un problema. Claro, esos $400 al mes se van a tener que calcular a la hora como una deuda. Como una deuda. Como una deuda. Como un préstamo, por así decirlo. Pero sí, porque mucha gente dice, bueno, pero si le debo al IRS $5,000, yo no tengo $5,000 para pagarlos así de un solo puchucutún. Exacto. Puede hacer un arreglo de pago con el IRS y eso no les afecta el préstamo. Les afecta en el sentido de que es un gasto mensual de deuda, pero no les afecta de que no les van a hacer un préstamo. Así es. Ah, ¿ves? Eso era alguna duda que siempre he tenido yo en ese sentido y siempre se me olvida preguntarla. Y cuando le faltan 6 meses para liquidarla, no se cuenta con el pago mensual tampoco. Ah, ok. Ya cuando faltan 6 meses o menos. Muy importante. Bueno, yo sé que te tienes que ir y gracias porque nos diste 1 hora y resto. Me despido, te agradezco en el alma. Dame tu número de teléfono donde se pueden comunicar si tienen preguntas, si quieren aplicar para algún préstamo. Igual me pueden llamar a mí y yo los pongo en contacto con Gabriel, pero danos cómo te encuentran. Claro, con mucho gusto. Lo mejor es el móvil. Nos gusta
a todos nosotros usar el móvil, aunque tengo un número de oficina, pero estamos mucho fuera. Y es el 772-370-3018. 772-370-3018. Y bueno, puede ser para cualquier cosa, porque entonces guío a la persona, ¿no? A quién llamar o qué hacer y demás, ¿no? Y darte las gracias, muy sinceramente las gracias, no porque hablamos solamente de estas cosas, sino por la oportunidad de compartir con los oyentes. Y de verdad que sí, la meta mía es educar a la gente, darles información de todos los ámbitos. Te decía que el otro miércoles, si Dios quiere, tengo aquí a la gente del representante del Partido Demócrata y el miércoles que sigue al Partido Republicano. Eso va a estar interesante. Yo no voy a estar aquí. Puedes escucharnos, porque la idea es que la gente, las preguntas de la gente, y van a ser las mismas preguntas para los dos partidos, no es que voy a preguntarle aquí o voy a preguntarle allá. Yo soy muy neutral en ese sentido y que la gente se haga su propio criterio. Entonces, eso es lo que nos espera el otro mes y es educar. Y yo creo que en la variedad es lo importante, porque estamos hablando de préstamos y facilidades que otros bancos no tienen. Otra opción, hablas español, tienen gente que los entiende, un banco local que entiende el mercado local. Yo creo que es importantísimo. Gracias. Muchas gracias de nuevo, de verdad que sí.